¿Necesitas depositar efectivo? En Provincia Net Pagos, con tu tarjeta de débito de Banco Provincia, además de pagar todos tus impuestos y servicios, extraer dinero o hacer recargas, podés realizar depósitos en tu cuenta. Sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple. Zayat. Ibáñez. Tonietti. Truco Gallo. Sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 214 de la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompaña Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo le va? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas y todas. Vamos bien, vamos bien. Bueno, felicitaciones por el triunfo en el clásico barrial frente al Club Atlético Independiente. Así es, gracias, muchas gracias. Bien, se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? ¿Cómo andan, muchachos? Buena semana para todos y todas después de la semana más larga de los últimos meses, por lo menos. La semana eterna, con ese fin de semana eterno. Bien, finalmente cayó Martín Guzmán, ¿no? Es algo que se venía impulsando, primero de sectores cercanos a Cristina, después se manifestaron algunas críticas también de otros sectores, como del masismo, e inclusive al interior del propio albertismo ya recibía cuestionamientos. Ya la salida de Guzmán quedó en el pasado, pero no sus consecuencias. Básicamente, no solo por la salida, sino por el daño político que provocó. Bueno, hay versiones encontradas sobre cómo fue la salida, los pormenores y demás. Ya hay una sucesora, en este caso Silvina Batakis. Un poquito estuvimos contando el perfil de Batakis, que dio una conferencia de prensa donde solamente habló ella, ¿no? Pero se mostraba un mensaje de una de las cosas que vos, Alfredo, venías marcando acá, claramente, de uno de los errores del gobierno, de la descoordinación. Se mostraba por lo menos cierta coordinación, por lo menos en la imagen, porque estaba Batakis, estaba quien maneja la política monetaria, que es Miguel Pech, el presidente del Banco Central, estaba Marcó Del Pont, que maneja la política tributaria, o mejor dicho, la recaudación de impuestos, estaba el ministro de la Producción, que se vincula con el mundo de los empresarios, y también estaba allí, no se sabía exactamente por qué, entre otras cosas, Matías Lamens, el ministro de Turismo. Dejó una serie de declaraciones que muchos interpretaron como un discurso claramente pro mercado, como una movida táctica para calmar a los mercados, porque la brecha el día viernes había terminado con los dólares financieros, el contado con liquidación a 300 pesos, una brecha muy grande entre el dólar mayorista de 125 pesos, y con un mensaje que muchos calificaron como ortodoxo, fiscalista. Algunos, para mí, exageradamente, lo compararon al déficit cero de Cavallo, del Cavallo 2, siendo ministro de la Rúa, diciendo vamos a gastar solamente lo que entra, y también la declaración de que iban a seguir el programa con el fondo. Interrogante grande, ¿no? Un acertijo, ¿no? Un signo de interrogación grande que dibujo en el aire. ¿Es una jugada táctica para calmar a las fieras de los mercados, o forma parte esto, como algunos vislumbran, de la aplicación de un programa de ajuste, como mínimo, al interior del Estado? El episodio de hoy se llama ¿A dónde va Batakis? ¿Alfredo? Bueno, a ver, son varias cosas. Es difícil decirte hoy hacia dónde va, cuál es la meta. Me parece que es, en todo caso, hacia dónde va Batakis junto con la coalición de gobierno. Y la coalición de gobierno, estamos diciendo, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa. Entonces, hay una cuestión que está vinculada con el tema de la economía, y yo
lo digo hace mucho tiempo y lo reafirmo, que la economía es economía política. No es solamente, bueno, veamos los números, a ver qué pasa con el déficit fiscal, la política monetaria. Digamos, la política económica es parte de un proyecto político. Y ese proyecto político tiene que tener una sustentación para poder desplegar las políticas económicas. Puede parecer una obviedad o una tontería, que es lo que estoy diciendo, pero la verdad que la historia Argentina reciente demuestra que lo que se necesita es esa apoyatura política. Lo hemos mencionado, pero vuelvo a reiterarlo, que si vos ponés en el Ministerio de Economía, si querés, a Messi, Maradona, Pelé, Cruyff, Beckenbauer, Di Stéfano, Márcico. Márcico, los mejores jugadores. Ahora bien, si no tienen ningún tipo de apoyo y están totalmente desorientados, la verdad que no llegan a ningún destino. Y te voy a dar un ejemplo, me parece más que contundente a mi entender. Domingo Felipe Cavallo, su primera gestión al frente del Ministerio de Economía, que comenzó en 1991, tuvo un apoyo político fenomenal, 91-95. Y él renuncia porque se queda sin apoyo político. Y entonces ahí aparece como el super Cavallo. Y lo voy a hacer sencillo y resumido, ¿no? Vos fíjate que ese super Cavallo regresa en el 2001. Y fíjate lo que fue un flan. Digamos, terminó explotando todo. No, digamos, porque vos podés decir, igual le van a creer, si él pone el corralito le van a creer, si él pone que igual pueden sacar plata de los bancos le van a creer porque es el super Cavallo. Y no, porque tenías una base política tan endeble que se derritió. En cambio, con Carlos Saúl tenía una base política muy fuerte. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Hoy, como antes y después, va a ser así. Digamos, lo que se necesita es un apoyo político fuerte. Y en este caso es de Cristina Fernández de Kirchner. Digamos, para que puedan desplegarse la política económica. Esto es un punto para mí central, inicial, digamos, un acuerdo y apoyo político. Da la impresión ya en los primeros, las primeras horas los primeros días de esta semana, después de la conferencia de prensa, como que empiezan a abrirse o encenderse de nuevo luces de alerta. Y después ahora voy a pasar a esas luces de alerta por dónde vienen, por el tema fiscal. Pero hay un segundo punto que bien mencionaste, Dani, y que también reiteré en más de una oportunidad, que es la necesidad de tener un equipo de trabajo, funcionarios que tengan injerencia en la cuestión económica y que tengan cierta coordinación. Y Batakis brindó la conferencia de prensa, como vos mencionaste, con todos esos funcionarios, pero fundamentalmente con el presidente del Banco Central, con Miguel Pese. No, porque son, la verdad, el 1 y el 2, lo que tendría que ser Maradona, Canilla o Batistuta, te guste, Márcico, y no me acuerdo cuál sería el 9 de Ferro. Rubén Paz y Walter Fernández. Claro, ahí está. Riquelme, Palermo. Bueno, después obviamente que es importante desarrollo productivo, pero vos fíjate que Miguel Pese, vos fíjate que en estos días como nunca salió a hablar. Digamos, fíjate que como que la semana pasada también. Bueno, antes existía una tensión muy muy fuerte entre Pese y Guzmán. Hoy entre Pese y Batakis no, cosa que es un punto a favor en el sentido de la coordinación. Después veremos las políticas, ¿no? A nivel de la coordinación y la confianza entre los funcionarios. Si vos no tenés eso, la verdad se hace muy complicado. Bueno, ahora bien, vamos al tercer punto. Los lineamientos del programa económico, de medidas económicas dados por Batakis. Para mí la principal, dada la fragilidad política de la coalición de gobierno y la fragilidad financiera y cambiaria en un escenario de desestabilización de la derecha política, mediática y judicial, no habrá una fuerte devaluación. Digamos, para algunos les puede parecer
no tan relevante, porque la verdad te lo están diciendo todos, casi todos, que tenés que devaluar, porque la brecha cambiaria, porque no tenés reserva, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy una fuerte devaluación teniendo en cuenta la tasa de inflación navegando en un 70% y fragilidad política te lleva a abrir las puertas del infierno inflacionario y a una situación institucional, vamos a decirlo en forma suave, recontra delicada. Digamos, si vos me decís la fuerte devaluación es el jaque mate al gobierno del Frente de Todos, para mí. Dentro de ese escenario aparece Batakis en conferencia de prensa con una corrida que en la primera semana de su gestión era fenomenal. Entonces, ¿qué mandó? Dos señales. Las señales al Fondo Monetario Internacional y las señales al mercado financiero y bursátil. ¿Por qué al fondo? Porque es el frente externo hoy es el único que más o menos el gobierno lo tiene relativamente aliviado. Porque pateó para adelante el pago de la deuda con los acreedores, también pateó para adelante el tema del pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y mal que nos pese, digamos, para el mercado estar dentro de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional actúa como cierta contención, no contención absoluta, pero como cierta contención. Eso no significa que sea bueno estar con el fondo, simplemente es una descripción. Y además para evitar esa incertidumbre vinculado al stock de reservas, que como también dije en varias oportunidades es el principal dique de contención para los movimientos desestabilizadores. Después tenés el mensaje al mercado financiero y bursátil, ¿no? Vinculado con que se va a pagar la deuda en pesos, que se va a dar una tasa de interés positiva y que se va a seguir acumulando dólares en la reserva para tratar de frenar la corrida. La corrida se frenó, lo que no significa que se frenó porque no siguieron subiendo los dólares financieros y el dólar blue, y tampoco siguieron derrumbándose las acciones y bonos. Ahora bien, están ahí, es como una tensa calma, digamos. Por eso la pulseada va a ser diaria y el Banco Central con Economía van a tener que dar una batalla sin tregua. Para cerrar, digamos, esta descripción, cuando Batakis dice vamos a dar una tasa de interés positivo y nuevos instrumentos vinculados con el tesoro, es que acá hay si querés, un talón de Aquiles donde por eso apuntó con cierta dedicación los economistas del macrismo, empezando por Hernán Lacunza, es el tema de poner dudas sobre la renovación y colocación de deuda en pesos. ¿Por qué? Porque hoy es la única vía de financiamiento que tiene las cuentas públicas, sin generar un desborde. Uno puede decir, y bueno, podés emitir. Bueno, podés emitir algo, pero no podés emitir todo para financiar el desequilibrio de las cuentas. ¿Está el acuerdo públicas con el fondo también o no? Tenés el acuerdo del fondo y también porque tenés una economía bimonetaria sin acceso al financiamiento externo y muy restringido al financiamiento local. Entonces es como que no, es una economía totalmente condicionada, la economía argentina, con muchísimas restricciones. Pero es así, lo que vos decís es con un acuerdo con el fondo que te pone límites. Lo que pasa es que también uno puede decir, si no tuvieses el acuerdo con el fondo, digamos, vos podés emitir más, pero ¿cuál sería el impacto? Y una brecha cambiaria mayor y toda esa presión es fabulosa para una devaluación brusca, y volvemos a ese punto inicial que antes yo te mencionaba con el tema de la devaluación. Vos fíjate que con esas restricciones en estas semanas, fíjate que es lo que te dicen, y hay muchos pesos en circulación, pese que la verdad hay cierta restricción monetaria precisamente por lo que vos estabas mencionando con el acuerdo con el fondo. Entonces, esto es lo que planteó Batakis. Si me preguntás, para avanzar, digamos, esas señales fueron para esos dos sujetos económicos. ¿Faltó otras señales? Sí, faltaron otras señales.
Claramente faltaron otras señales, y las señales vinculadas con la baja de la inflación y fundamentalmente qué pasa con los ingresos de los sectores populares. Y me parece que la versión condescendiente es que no lo podía decir en el mismo momento porque el objetivo principal era tranquilizar a los mercados. Entonces yo te puedo decir, bueno, a ver, esperemos un tiempito, no sé, unos días, a ver si hay señales precisamente hacia lo que sería la base electoral del Frente de Todos. Porque bueno, ya inmediatamente tuviste la reacción de dirigentes sindicales de la CTA, de Pablo Micheli y de Hugo Yasky, de dirigentes sociales, de Juan Grabois, y un silencio expectante, uno puede decir, de lo que es todo el arco de funcionarios y hasta la propia Cristina Fernández de Kirchner. Tomo ahí la base que dejás, Alfredo, porque me parece que es la gran pregunta. Y si uno entiende el ciclo económico, la fragilidad económica, le suma a eso la fragilidad del frente de gobierno, que está en una tregua, que uno nunca sabe cuánto va a durar, que todavía está en una especie de construcción, digamos, porque la tregua se armó a la puerta del abismo y se resolvió para salir de una encrucijada de esos momentos que podrían haber tenido otro desenlace. La pregunta quizá es esta que vos haces. Uno posiblemente no dude de cuál debería ser o cuál es la mirada de Cristina Fernández de Kirchner sobre buena parte de la política económica que llevó adelante Guzmán, más allá de que hubo un periodo que hubo sintonía o por lo menos comunicación fluida o coincidencias sobre lo que se debería hacer, después eso se rompió. Y el interrogante es si en algún momento Batakis puede ofrecer algo más que mantener, por lo menos en el mediano plazo o en el corto plazo, algo más que ordenar a grandes rasgos el caos de este momento. Digamos, si Batakis tiene herramientas más allá de la política, y esta es una pregunta que te transmito, para lograr algo más, que no haya un desmadre definitivo de la inflación, que no haya un desmadre todavía más grave en lo que tiene que ver con los mercados. Entonces hay una primera mirada que Batakis llega en un punto crítico, toma una administración que tiene debilidades en la política y en la economía, y uno no sabe qué es lo que puede esperar. Es decir, uno no sabe si puede esperar más que Batakis sea una transición, una etapa que venga a apagar un incendio y logre por lo menos que ese incendio no se siga ramificando. Tu descripción que haces tiene que ver un poco, o lo que yo interpreto que tiene que ver un poco con eso. Y ahí viene, sí, el interrogante de la política, de si hay actores que entienden del propio Frente de Todos que el ciclo está terminado, o que el proceso, por ejemplo, con la presencia del Fondo Monetario ya no tiene destino, y si hay posibilidad, si hay cartas de pegar un volantazo para salir en otro sentido. Mi pregunta era en estas horas al universo del cristinismo era ese. Uno podía entender que el silencio de Cristina es por ahora una especie de decir, bueno, habrá que ver cómo funciona, qué hace, qué ofrece, qué plantea Batakis. De arranque uno sabe, creo que lo contamos el martes pasado, que Batakis llega con el no veto de Cristina, pero no fue propuesta por Cristina, que es un primer dato para entender en ese proceso. No era la única persona a la cual Cristina en todo caso aceptaba como ministra, mientras hubo otras que en principio no aparecían como posibilidades. Y ahí la pregunta, ¿sí?, es en el sentido de que el silencio de Cristina, ¿qué es lo que está significando? ¿Qué significa el silencio de Cristina? La respuesta que yo obtenía era que algo de lo que viene planteando Cristina públicamente, Batakis debería recogerlo. Algo de todo eso debería recogerlo. O debería recoger
una política más intensa en el control de importaciones, que fue una de las objeciones cuando hizo aquello del Festival de Importaciones, o que debería recoger la idea del salario universal, que fue lo que dijo en su momento y sobre lo cual ya Batakis planteó que no era el escenario en este momento. Entonces mi pregunta es, ¿qué de todo el menú que públicamente ha expresado la vicepresidenta y han transmitido algunos sectores cercanos, Batakis puede por lo menos recoger una bandera para que no ocurra o para que no termine un escenario que ayer me decía un dirigente muy cercano a Cristina, que de alguna manera no le quede otra alternativa a Cristina que terminar tomando distancia? Porque si no hay entre las herramientas que expone Batakis algunos elementos que permitan un anclaje de la vicepresidenta o de los sectores que vinculados a la vicepresidenta, sería muy difícil que eso se sostenga. ¿Por qué? Porque además hay un componente de naturaleza política, porque ya no es solo la economía, porque ya también tiene que ver con la proyección que se haga sobre el escenario electoral, sobre la táctica que defina Cristina, si es de repliegue, si es de avance, si es concentrarse en lo propio o es consolidar y ampliar el frente de todos. Entonces empiezan a jugar una serie de elementos que también, y esto ya me parece que tiene como un escenario un poco más complejo, que también es difícil, y esto lo planteo casi como una encerrona para Cristina, ¿no? También es muy difícil no solo pensar que rápidamente Cristina marque diferencia con Batakis, pero además también es muy difícil pensar que pueda haber una acción similar con Batakis a la que hubo en el último tramo con Guzmán. No sé si soy claro en esto de decir que no sé ya si el frente de todos, incluso el gobierno, podría soportar una etapa similar como la que se atravesó en el último tiempo en la tensión entre el presidente y la vicepresidenta, y también respecto a las diferencias abiertas sobre el rumbo económico, muy, muy encarnado, digamos, en Martín Guzmán. Entonces, me parece que está las herramientas disponibles desde la economía, que las definió Alfredo y que seguramente uno podría presumir. También alguien me decía, yo estuve con Batakis hace 15 días y era otra Batakis, no era la Batakis de la conferencia de prensa. Después puede haber un poco de realpolitik, de lo que hay que decir en el momento, de que posiblemente si hay medidas que pueden generar alguna tensión en materia de mercado no se preanuncien. Vos estás tratando de calmar, bien lo decía Alfredo, digo, pero ese gran interrogante está cruzado no solo por lo que quiere hacer Batakis, sino por lo que puede hacer Batakis, o uno imagina que puede hacer, y además sobre cuánto puede resistir y cuál es la flexibilidad en todo caso, particularmente en este caso de Cristina Fernández de Kirchner, para adaptarse a esos términos, ¿sí? Porque volvemos, en algún momento lo hemos hablado también, de que Cristina tiene una mirada muy pragmática en determinadas situaciones. Y habrá que ver cuál es el nivel de pragmatismo en esta situación y cuánto juega además el tiempo político, la estrategia política y sobre todo la estrategia electoral que está definiendo la vicepresidenta. Lo que yo escuché, que me contaron de cercanos a la vicepresidenta de la Nación, una lectura sobre Batakis, un mensaje es, tendríamos que haber sido más críticos con Guzmán, se refería a Batakis, Silvina lo tendría que haber hecho, dejó la caja en cero, refiriéndose a Guzmán, sigue la tirria y la enemistad del kirchnerismo con Guzmán, no tenemos ni para pagar los barcos de energía, la situación es grave. Y vos recién, Pablo, decías con respecto al vínculo de Cristina con Guzmán, en algún momento, es más, hasta Cristina públicamente lo elogió, ¿no? Fue más precisamente el 21 de julio del año 20, en plena pandemia, donde Guzmán fue a un programa de televisión de la señal TN y puso un video de Guzmán donde decía Martín Guzmán sobre la deuda externa, clarito como el agua. Y ante la pregunta que vos planteás, Pablo,
bueno, no tengo la bola de cristal, pero no sé si Batakis estaría en condiciones de resistir algunas críticas públicas o de Cristina, o de Máximo Kirchner, o de funcionarios cercanos al kirchnerismo. Lo cierto es que habló y al otro día, al otro día salió Hugo Yasky, diciendo, le habló al fondo, no le habló a la gente. Salió también Daniel Eltano Catalano, de ATE Capital, criticándolo. Dijo que el discurso de la ministra le generó desánimo. Salió Pablo Moyano también a criticar el discurso de la ministra, que fue un discurso, por lo menos en su contenido, si lo desgrabás y haces un concurso público, decís quién dijo este discurso y ponés en un multiple choice Pratgay, Duhovne, Guzmán y Batakis, si lo desgrabás antes que lo haya dado, digamos, no sé si gana Batakis. Por eso, para mí, la gran pregunta, en mi opinión, es si lo de Batakis es una jugada táctica para contener o se trata de una profundización del rumbo del gobierno en el sentido de la aplicación del programa con el fondo. Yo quería meterte un asterisco ahí, un asterisco que me parece que ni siquiera es si Batakis como ministra resistiría una andanada crítica de Cristina. Yo creo que yo no sé si el Frente de Todos, incluso si el gobierno resistiría, porque lo planteo incluso como un dilema para la vicepresidenta, digamos. ¿Cuál es el nivel de fragilidad, no solo de la tregua dentro del Frente de Todos, sino también el nivel de fragilidad del gobierno? ¿Sí? Entonces no estamos hablando, porque ayer también reconstruía la reunión, la foto, la conferencia de prensa, Batakis en persona, convocando a los distintos funcionarios para mostrar esa foto de los 6 funcionarios y dar una especie de señal de músculo político, que también es cierto, o que hay un diagnóstico que posiblemente se precipitó por la dimensión de la crisis de estos días, de una fragilidad concreta y muy fuerte en la cuestión de la acción de las posibilidades del gobierno para surfear y administrar esta crisis. Entonces, voy más allá. Cuando vos decís si Batakis está en condiciones de resistir, uno se pregunta si el gobierno, ¿sí? Si la gestión de gobierno, si el frente está en condiciones de resistir, digamos, otro nivel de tensión explícita y en carne viva con lo que se vivió en el último. A ver, lo que subyace a todo lo que estuvimos escuchando, digamos, y lo que tratamos de aportar nosotros, por lo menos lo que interpreto también de lo que dijiste vos, Pablo, lo que dijo Cuchu, es que lo que está como el fantasma que recorre la Argentina hoy es el fantasma de una crisis institucional. Digamos, lo que está ahí como telón de fondo es una crisis financiera del gobierno que derive en crisis económica y que derive en crisis social, en un panorama donde el aumento de precios, en la mirada más optimista, estaría cerca de los 70 puntos anuales. La inflación es la inflación más alta anual desde el año 1991, ni siquiera con la salida de la convertibilidad. Estamos hablando de una situación muy difícil desde el punto de vista social, institucional y como decís, también desde el punto de vista político, y falta un tramo grande para las elecciones, porque falta un año más o menos como para que se definan las candidaturas en una primaria y más de un año para la elección primaria, y en un año en la Argentina. Yo suelo decir, y déjame que te agregue esto, posiblemente es una mirada un poco inocente, pero yo en el último tiempo, aún con la fragilidad de la tregua en el Frente de Todos, mi planteo es, si quizás las peores horas de la relación entre Alberto y Cristina, porque había ocurrido el discurso de Cristina de ese sábado, que yo creo que no hay antecedentes, digamos, de un discurso de ese tipo, de una vicepresidenta o un vicepresidente hablando así. Fue el más virulento de todos. Sí, pero además porque da la El de impresión Ensenada. que El de Ensenada, que además sobrepasó los límites de la diferencia política, digamos, había una cosa ahí. Con digamos, la mención a los mensajes de WhatsApp. Sí, pero además, para mí, el tono... Roja directa, si fuese fútbol. Sí,
pero además era el tono medio burlón, ¿viste? Había una cosa así mucho más. Quiero decir, que si en ese momento, después de esa situación y después de las tensiones acumuladas y las broncas acumuladas, hubo voluntad para hablar por teléfono 50 minutos y después para reunirse 3 horas y media y para seguir en contacto, uno supone... Bueno, llevado por la urgencia, ¿no? No, por eso digo, yo por eso empecé contando que es algo que se hizo el miedo al borde del sonso. abismo, al borde del abismo. Se supone que por lo menos eso debería tener, como las dosis de las vacunas, un periodo de inmunidad. Habrá que ver cuánto dura esa inmunidad, si hay otra dosis de vacuna, si hay alguna comprensión de los procesos y si hay en algún momento puntos de acuerdo más allá de evitar el precipicio. Ese es el interrogante y yo creo que hay francamente, hay poco margen con otra vez un nivel de tensión dentro del gobierno. Yo entiendo todo y comparto. Lo que me parece que hay un nudo que resulta difícil desarmar, que está la lógica, digamos, y por lo que también se expresó en la presentación de Batakis, que si vos haces, entre comillas, los deberes macroeconómicos, entonces eso acomoda todo. Y entonces vuelvo al punto de partida, la economía es economía política. Entonces, lo que se requiere, para mí, lo que necesita el gobierno, es tomar proyectos, si querés, épicos o convocantes. Entonces, yo te mencionaba en el podcast, en el episodio anterior, lo que fue la asignación universal por hijo, o la estatización de las FJP, o la estatización de nacionalización de YPF. Hoy no tenés ninguno. Entonces vos estás en una situación de crisis y tenés que pilotear el tema inflación e ingreso de los sectores populares, pero no hay nada convocante y el kirchnerismo está acostumbrado a eso. Cuando se siente acorralado o está acorralado, bueno, busca salir para adelante, digamos, no tratar de convencer todo bárbaro y bien, digamos, Scioli se junta con todos los representantes del sector productivo y comercial, decir, no aumenten los precios. Y bueno, y van a seguir aumentándolo. Entonces ahí es, además de entrar en esa intervención, lo que necesita el gobierno es plantear cuál es el horizonte, la expectativa, la esperanza para tu base electoral y para la sociedad toda. Entonces, si no es la renta inesperada, si no es el salario básico universal, entonces, ¿qué es? Digamos, ¿qué es lo que ofrece a la sociedad? Porque además la inflación no te baja. Entonces los ingresos corren por detrás. Y yo lo que pongo ejemplo, porque el kirchnerismo, cuando puse esos ejemplos, también estaba acorralado por corridas, por caída de la economía, por un shock externos negativos. Entonces, es que hoy no tiene ninguna ancla política. Yo ni estoy hablando de instrumentos económicos. Los instrumentos económicos, en todo caso, están en función de ese proyecto político, sí. Te doy un ejemplo de un poco de lo que vos estabas diciendo. Es una noticia del día de hoy. Se presentó hoy en lo que se llama la Asamblea Legislativa de España. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, anunció impuesto para las empresas eléctricas, es un sistema que está privatizado, y para los bancos, y medidas sociales ante el golpe de la inflación. Planea recaudar 7.000 millones de dólares en 2 años. Después la medida de Macron de estatizar una empresa de distribución de energía eléctrica. O sea, y estamos hablando de gobiernos donde Alberto Fernández se referencia, no estamos hablando ni de Maduro ni de Daniel Ortega, estamos hablando de Macron y de Pedro Sánchez, ¿no? Que ante la crisis que se está viviendo muy fuerte en Europa, producto del conflicto en Ucrania, tomaron medidas, gobiernos que tienen una naturaleza, digamos, liberal, progresista, socialdemócrata, no son gobiernos intervencionistas, populistas de América Latina. Así que no sé si eso responde un poco a lo que vos planteabas, Alfredo.
Sí, simplemente también como una referencia hasta anecdótica. ¿Saben cuál fue la empresa que la semana pasada envió con los lista de precios con los mayores aumentos en bienes de la canasta básica? Tiene 2 o 3, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es algodón. Vicentín. Entonces vos agarrás y decís, bueno, si no, al menos tenés la excusa de decir, bueno, está poniendo precio de cualquier cosa. Entonces, y si te está alterando todo, bueno, nada, eso. Muy bien, hemos terminado otro episodio apasionante de Truco Gallo. Será hasta la próxima, Cuchu. Bárbaro, un abrazo grande para todas. Un abrazo muy grande para Toto Ibáñez. Hasta la próxima. Saludos, muchachos. Nos vemos. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima a todas y todos. Chau. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roth y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.